La oposición colombiana ha rechazado la creación de la zona binacional con Venezuela, anunciada el pasado lunes por Nicolás Maduro. Los detractores del presidente Gustavo Petro han advertido que el memorándum, del que se desconoce su contenido, sería una amenaza a la soberanía colombiana y le entregaría el control de la zona fronteriza a los grupos criminales. ¿Qué hemos propuesto? Que se firmó. Lo firmó el gobierno colombiano con el gobierno venezolano el pasado jueves. Una firma histórica, crear la primera zona binacional. El objetivo del régimen madurista, cumplido. El pasado lunes, Nicolás Maduro anunció la firma de un memorando de entendimiento con el gobierno de Colombia llamado la primera zona binacional. Conformada por los estados de Táchira y Zulia del lado venezolano y el norte de Santander, Cesar y La Guajira por el lado colombiano, tendrá como objetivo fortalecer los sectores del comercio, industria, gas, petróleo, electricidad, turismo y transporte. Y de coordinación permanente, policial, militar, para liberar esta primera zona binacional, liberarla de violencia, de grupos narcotraficantes, paramilitares, sicariales y de cualquier índole, o sea, una gran zona binacional de paz. Sin embargo, el contenido del convenio firmado en Caracas hace una semana por la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Marcela Morales Rojas, y la vicepresidente del régimen de Venezuela, Delcy Rodríguez, genera dudas del lado colombiano, pues aún se desconoce su contenido. La oposición a la administración de Gustavo Petro afirma que la llamada zona binacional pone en riesgo la soberanía colombiana. Además, entregan el poder y el control de la zona fronteriza a los grupos criminales, como advierte el expresidente Álvaro Uribe. La zona binacional entrega de la soberanía de la patria. Una zona que le han entregado al dominio del terrorismo y el narcotráfico, protegidos por la dictadura de Maduro. Y es que el régimen madurista ha creado ya varias zonas económicas especiales que, según sus detractores, busca legitimar operaciones y acuerdos con el crimen organizado y con países autoritarios como Rusia, China, Turquía e Irán. En el caso de la zona binacional con Colombia, lo preocupante es que aplican una frontera que es de las más violentas del mundo y que está controlada por grupos ilegales. Según la organización Fundaredes, en la frontera común operan al menos 40 grupos criminales, entre los que se destacan la guerrilla colombiana, bandas paramilitares, megabandas y cárteles internacionales. Se dedican no solo al narcotráfico, sino también comercio ilegal de oro, contrabando de gasolina y tráfico de migrantes. ¿Disque zona de paz? Lo que se está creando es un ecosistema criminal bajo el control de Diosdado Cabello, con la tolerancia de nuestro ministro de Defensa. Este memorando apunta a materializar la intención expresada por el ELN en su 6º Congreso de 2024 de convertirse en una guerrilla binacional y crear un espacio geográfico fronterizo de como mínimo 40 kilómetros de ancho y con capital en Cúcuta. ¿Cómo es posible que ahora nos digan que van a ser una zona exclusiva de explotación, donde básicamente lo que están diciendo es que el régimen de Maduro va a tener incidencia sobre el territorio colombiano? El dictador está vinculado con las guerrillas, está vinculado con el tráfico de cocaína y con el cartel de los soles. No se puede aceptar que Colombia quede en manos de un dictador, de un narcotraficante y de un delincuente. El acuerdo entre el régimen y el gobierno Petro no beneficiará a la economía de ninguno de los dos países. El madurismo ha reconocido que el comercio binacional apenas llega a los $1.000 millones cuando llegó a ser de $7.000 millones. La reducción de la economía venezolana tiene un impacto significativo en la caída del comercio entre Colombia y Venezuela. Y hasta tanto no haya un cambio político en Venezuela, no va a crecer. Ya en territorio venezolano y en las zonas de frontera actúan los grupos terroristas criminales del narcotráfico. Es muy grave que esto simplemente signifique que se les regalan esos territorios a esas organizaciones y que en cambio los colombianos queden sometidos y sin la posibilidad de hacer uso de sus recursos y su territorio. Maduro ha propuesto además una tercera zona que incluiría el estado Amazonas del lado venezolano con los departamentos de Bichada y Guainía del lado colombiano.